Bueno, cuando yo primero leí Pastoral, había leído por encima el texto, pero igual lo googleé y lo primero que me marcaba era cuidado y asesoramiento espiritual a miembros de congregaciones. Entonces, después cuando me introduje un poco más en el texto, vi que era más que nada eso. Eh, y bueno, primero va a empezar Ludmila y ella va a explicar un poco más cómo es esto del poder pastoral, o sea, que por qué se llama pastoral. Va a explicar más o menos la época, más que nada la Edad Media, todo eso, y va a decir de qué se trata eso de cómo dirigir y enseñar, y el primer modelo que se tomó en cuenta como el primer ejemplo que se tomó, que era esto del ejército y todo eso. Ya va a decir cómo fue evolucionando a lo que es ahora esto de pastor y rebaño, y va a decir quién es pastor, quién es el rebaño, todo como la ideología más que nada va a decir de qué se trata. Bueno, cómo está ahora en la actualidad también, y esto del poder que tiene el pastor, no en una ciudad, sino más bien como en grupal, y esto de que me hizo acordar mucho al sentido de pertenencia que habíamos hablado, creo que en didáctica, de las personas que se sienten, de eso, del ejemplo de Moisés y todo eso. Bueno, después viene Agus. Agus va a hablar un poco más del objetivo, que vendría a ser como la parte más importante de la salvación y todo eso, más o menos de qué se trata. Eh, y también va a hablar de las diferencias que tiene este sistema con el sistema griego, que es otro que también propuso Michel Foucault, ¿cierto? Me olvidé de mencionarlo, y la relación moral que tiene el pastor con el rebaño, y viceversa, el rebaño con el pastor. No es solamente, es como una ida y vuelta, no es solo uno y solo el otro. Y esto de con todos y con cada uno de ellos, esa frase que también está bueno. Y la parte de la obediencia absoluta, cómo fue aceptada y todo eso. Fiamma va a aprovechar eso de la obediencia absoluta y va a hablar un poco más de la obediencia más aceptada, cuando ya no es tanto exterior, sino que es más interna en este momento ahora. Más va a hablar del origen, como también de época de la religión, y más que nada fechas, los siglos, todas esas cosas, y el objetivo como general también, de que se quería implementar esta obediencia para que sea más aceptada, y cómo se terminó implementando. Y creo que no me olvidé de nada más. Bueno, igual, porque yo me elegí todos los temas y dije, bueno, dividan como quieran, y bueno, entonces hice como una especie de resumen de todo para explicar y tener una guía de cómo va a tener cada uno, cada tema. Y Perfecto. nada más. Así que va a empezar primero Ludmila, que Sí. está por acá. Bueno, a fines de la Edad Media empezó a delinearse el espacio particular que es el aula, pero el tema en cuestión es qué es lo que debía pasar dentro de esas cuatro paredes. Anne Querrien nació el 13 de diciembre de 1945 en Francia. Fue una socióloga y urbanista muy importante. Sus trabajos se basaban en política urbana y la vivencia social, pero también en la escuela como un espacio para liberarse. Ella afirma en su libro sobre el surgimiento de la escuela moderna que la pregunta inicial de la pedagogía debía ser cómo dirigir y enseñar a una tropa de alumnos, es decir, cómo gobernarlos. Respondiendo a esto, ella creía que para los pedagogos de la época el modelo ideal o principal era el militar, pero teniendo en cuenta que en ese momento la milicia no era una formación uniformada y disciplinada como la conocemos actualmente, sino no estaba tan consolidada. Pero las tradiciones religiosas también proporcionaban otro modelo que inspiró a muchos pedagogos cuando se preguntaban cómo debía organizarse un aula, es decir, el pastorado. Eh, Veían a los alumnos más como un rebaño que como un ejército. Esta idea se basa en un tipo de conducción, una forma de liderazgo de la situación a la que llamamos aula, conocido como poder pastoral. La idea básica del poder pastoral es que no se ejerce sobre un lugar o espacio delimitado, sino que es sobre un rebaño, o en este caso un grupo de hombres, que puede o no moverse. Esta idea a la vez también es muy antigua, ya que es una representación proveniente de culturas asiáticas de hace
un montón. Por ejemplo, los judíos, jesuitas, semitas, balbinos, y bueno, nada. A la vez también tenemos el caso de Moisés en el Antiguo Testamento. Sus seguidores iban tras él sin importar el espacio a donde estén o lo que sea, las condiciones y todo eso, sino por el simple hecho de que se sentían identificados eh, como personas. Y a la vez, poniendo un ejemplo más actual, tenemos a las comunidades que viven de forma nómade. En este caso podemos poner como por ejemplo los gitanos. Bueno, continuando, Foucault contrapone con el modelo griego de la ciudad y los ciudadanos. Los atenienses tenían al poder como un derecho y una fuente de que aún vivían en la democracia. Pero después apareció la formación pastoral, que ellos veían al poder como una obligación del rebaño de una cantidad de personas frente al pastor, y el pastor frente a su autoridad, porque siempre tenían a alguien arriba. Bueno, no solo se diferenciaban en que para uno era una obligación y para otro era un derecho, sino que los atenienses tenían como objetivo gobernar las cosas, y los griegos tenían como objetivo principal gobernar a las personas, ¿sí? Bueno, después los pastores tenían como objetivo principal gobernar a las personas, perdón, la salvación de las personas. Era su misión más importante, más primordial. El objetivo que tenían era bastante ambicioso. ¿Por qué? Porque tenían que llegar a la salvación de todas las personas, pero yendo de una en una. Foucault dijo una frase que es: un poder dedicado a todos y a cada uno. ¿Por qué? Porque hay que salvar a todas las personas, pero para ello tenemos que concentrarnos individualmente para llegar a cada persona. Después, ellos tenían como objetivo principal la salvación, y el pastor tenía como tarea, él podía decretar qué acción era buena y qué acción era mala. Al rebaño le pedían una obediencia absoluta. Era muy complicado, ya que nadie tiene una obediencia absoluta, pero les pedían eso. Después, Foucault también dijo otra frase, la que vemos en pantalla: de un medio para un fin. La obediencia se transforma en un fin en sí mismo. La obediencia no es un instrumento para llegar a ser virtuoso, sino que se convierte ella misma en una virtud. Se obedece para acceder a un estado de obediencia. Bueno, bien. Continuando, como dijo mi compañero, sobre Michel Foucault, creo que se pronunciaba así, voy a comentar que él afirmaba que la conducción pastoral se basaba en la coerción moral, que era prácticamente obligatoria y era una conducción permanente. Quería comentar eso. Muy bien. Vamos a hablar que al analizar de los inicios del aula a través del modelo pastoral, del poder pastoral, no quiere decir que se va a censurar lo que pasaba ahí. Como se mencionó anteriormente, el ámbito religioso constituía el reservorio de una cultura letrada. En ese entonces se adaptaban o recurrían a la tecnología de la época, así como nosotros ahora nos adaptamos a las tecnologías de ahora. La escuela pública, como la conocemos hoy día, no siempre estuvo ligada al ámbito religioso, es más, está desligada a ese ámbito.
al poner en evidencia las técnicas, los métodos de enseñanza y el uso de poder que se ejercía, claramente nos puso en alerta. Como ya sabemos, la enseñanza y el aprendizaje, en ambos, tanto en la enseñanza y en el aprendizaje, existen relaciones de poder, como en este caso el pastor con el rebaño y viceversa. Esta relación nos da a entender que los resultados y los efectos no van a ser neutrales, pero lo que queremos hacer es tener más conciencia, poder ejercer y tomar buenas decisiones y ejercer buenas responsabilidades. Buenas decisiones responsables, eso. Muy bien, entonces, como resumiendo, la buena o mala conciencia de los siglos XV y XVIII fue como se intentó que las personas se identificaran masivamente como confesiones o con las confesiones católicas o los diversos grupos protestantes, como nos había explicado el profesor, lo de las confesiones católicas y lo que significaba. Bien, a partir de las estructuras de las instituciones pedagógicas que estaban a cargo del Estado local o del Estado nacional, el poder pastoral, ¿qué va a hacer? Va a plantear un objetivo principal, un objetivo general, que se va a hacer si se quería producir una nueva obediencia para que no sea tan superficial. ¿Qué era lo que iban a plantear? Era la conciencia, tener más conciencia. Y hablando de obediencia, la obediencia ya no se consideraba o ya no consistía en hacer lo que se decía que había que hacer. Acá hablaba sobre la obediencia externa, que era como que prácticamente obligatoria, era como que se imponía. Y ahora pasó a ser una obediencia aceptada e interna, es como que la interiorizaron. Aun cuando nunca fuera completa esta obediencia, el programa fue puesto en marcha, o sea, ya estaba en función, y esto influyó en una conformación del individuo y del Estado modernos. Algo que también habíamos mencionado en el suma anterior, creo, si mal no recuerdo.